Elara apartó la mano de su hija, Lena, justo antes de que la pequeña pudiera alcanzar la segunda botella. No era codicia, era la fría matemática de la supervivencia. 2 panes tiernos y 2 botellas de leche fresca. Era una entrega sagrada, diaria, misteriosa, despacio. «Ja, cariño», susurró Elara, con una voz ronca que el viento seco parecía querer llevarse. «Esto debe durarnos hasta la tarde». Lena asintió con sus ojos grandes, fijados en el alimento con una reverencia que ninguna niña de 5 años debería conocer. Se sentaron juntas, como todos los días al amanecer, en la mesa tosca fuera de su cabaña. Detrás de ellas el paisaje era desolador, tierra seca y las montañas dentadas, asomando en la distancia, vigilantes y silenciosas como el hombre que traía el pan. El hombre. Él estaba allí ahora de pie, proyectando una sombra larga y azul sobre la tierra quemada. Su nombre era Silas Vance, pero en el valle se lo conocía simplemente como el terrateniente. Alto, con un sombrero de ala ancha, que ocultaba casi por completo la expresión de sus ojos, solo se distinguía el rictus duro y la mandíbula tensa. No hablaba, nunca, solo colocaba las provisiones sobre la mesa y se quedaba inmóvil, observando cómo Elara tomaba la comida. Pero esa mañana era diferente. El pan no estaba en la bolsa de tela habitual, estaba al descubierto, como una ofrenda forzada. Y la leche no venía de su lechera, venía de una botella de vidrio nueva, sellada con un tapón que Elara reconoció de inmediato. «¿De dónde es esta leche, señor Vance?» La pregunta de Elara rompió el silencio del amanecer. Un sonido áspero e inapropiado. Silas, el hombre de la sombra, no se movió. Su silencio era un muro de piedra. «No me diga que es de su lechería», insistió Elara, el corazón latiéndole como un tambor frenético. Había un sabor metálico en su boca, el miedo. Silas finalmente alzó su mano, señalando la cabaña de Elara, un armatoste de madera agrietada que apenas los protegía del frío de la noche. Y luego señaló la tierra circundante, la tierra por la que Elara luchaba cada día para cultivar unas pocas hortalizas, la tierra que era su única esperanza. «No es tuya», fue lo que sus ojos, por fin visibles bajo el ala del sombrero, parecieron decirle. Elara se levantó de golpe, la verdad helándole la sangre. La leche y el pan no eran un acto de caridad anónima, eran una ofrenda, un pago, una mordaza. Se encontró cara a cara con el terrateniente. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la humillación. Usted está esperando que me vaya», musitó. La respuesta de Silas no fue una palabra, sino un asentimiento lento y pesado. «Me pregunto si el pan que comí ayer sabía a precio de mi tierra. Si esta historia te ha atrapado, suscríbete a Rutas de la Vida, dale a me gusta y comenta para no perderte el resto de capítulos. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias con alma». Elara había llegado al valle hacía casi un año, recién enviudada y con una niña a cuestas. Su esposo, un minero del sur, le había dejado solo un documento manchado de carbón, la escritura de una pequeña parcela de tierra, la única que no estaba bajo el dominio de Silas Vance, o eso creía ella. Silas Vance era el dueño de todo, desde la mina abandonada hasta las montañas más allá. Su rancho, visible solo como una promesa de verde a kilómetros de distancia, era un imperio de ganado y control. Su ayuda diaria, el pan y la leche que habían mantenido a Lena viva durante el invierno, era para Elara un milagro silencioso. Ahora ese milagro se revelaba como una trampa. «No es tuya». La frase resonaba en la cabeza de Elara. La escritura que su marido le había dado no tenía valor. Elara, una mujer de fe sencilla y manos duras, había sido humillada en su ingenuidad. La confrontación de esa mañana la había dejado temblando. Silas se había marchado a caballo, sin una sola palabra, pero dejando un mensaje claro. La ayuda continuaría solo si ella se rendía. Él quería esa pequeña parcela de tierra para completar su dominio, y no dudaba en usar la necesidad de una madre contra ella. «Mamá, ¿por qué el señor no sonríe?», preguntó Lena más tarde, jugando con una miga de pan. «Porque a veces, cariño, la gente que tiene mucho olvida cómo hacerlo», respondió Elara, sintiendo un nudo en la garganta.
La humillación la quemaba. Cada bocado de pan le parecía ceniza. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Recordaba las noches de hambre, el frío que se colaba por las grietas y cómo la llegada matutina de las provisiones había sido su ancla. Silas había comprado su silencio y su supervivencia por un trozo de tierra. Y lo peor era que él lo hacía parecer caridad. El ara era fuerte. Había cavado la tierra, había reparado la cabaña, había enfrentado el luto, pero no podía enfrentarse a la avaricia de un hombre que tenía más poder que la ley. Su dilema era cruel: aceptar la humillación continua y alimentar a su hija, o negarse y verla pasar hambre por dignidad. Esa tarde, el ara se puso su mejor vestido, el de lana oscura. Dejó a Lena dormida y cabalgó hasta el rancho de Silas, su pequeña parcela de tierra convertida en un nido de cólera y determinación. Cuando llegó, el rancho era imponente, un oasis verde en la sequedad. Silas estaba allí, solo, frente a un granero, revisando un arnés de cuero. El sol del atardecer le daba un aire casi mítico, la encarnación del poder inalcanzable. «Vine a hablar de la tierra», dijo el ara, y su voz no tembló. Silas dejó el arnés y la miró. Sus ojos, bajo la luz oblicua, no eran fríos. Estaban cansados. «No hay nada que hablar. Señora Reyes, la escritura de su esposo no es válida. La tierra siempre ha sido mía. ¿Qué es un error de los registros? ¿Un error que usted está usando para comprar mi silencio con leche?» Su voz se elevó un poco, cargada de dolor. «Usted ha visto el hambre de mi hija. Es así como ejerce su dominio». Silas guardó silencio por un momento que pareció eterno. El viento silbaba suavemente. «Lo que hago, lo hago a mi manera», dijo finalmente, su voz grave, sin emoción. «No le he quitado nada. Le he dado lo necesario para sobrevivir al invierno. Usted me ha quitado la dignidad, señor Vance, y la esperanza de un futuro que no dependa de su limosna». El ara se acercó y colocó sobre una viga del granero un pequeño puñado de monedas. Eran todos sus ahorros, la mitad de lo que tenía. «Aquí está el valor de la leche y el pan de esta semana. Desde mañana no los necesito. Prefiero el hambre con verdad que la saciedad con mentira». Dio media vuelta para irse, su espalda rígida con una resolve que no sentía del todo. Se sentía vacía pero ligera. «No es orgullo lo que me guía, es el amor de una madre que no quiere vivir de rodillas». El ara no había dormido. Había pasado la noche velando a Lena y contemplando la oscuridad. El hambre era real, un espectro que la visitaría pronto. Pero no podía volver. Al amanecer no hubo pan ni leche. El ara preparó la avena que le quedaba, racionándola. El terrateniente había cumplido con su amenaza implícita. Al rechazar su oferta, había cortado el sustento, pero a media mañana, cuando el sol comenzaba a calentar la tierra, el ara escuchó el sonido de un caballo. No era la cabalgata imponente de Silas, sino un trote lento y cauteloso. Silas Vance, el terrateniente, estaba de vuelta. Descendió de su caballo y esta vez no llevaba provisiones. Llevaba algo más, una caja de herramientas oxidada. Se dirigió directamente a la cabaña. El ara, paralizada por la sorpresa, solo pudo observarlo. Él comenzó a inspeccionar las tablas exteriores, las grietas por donde se colaba el viento. «¿Qué está haciendo, señor Vance?», preguntó el ara, su voz baja y cautelosa. Silas se enderezó. El sol del mediodía caía sobre su rostro, revelando líneas de expresión profundas que antes había ocultado el sombrero. Parecía un hombre gastado, no un conquistador, arreglando goteras. El invierno pasado fue duro aquí. El ara lo miró fijamente. No entendía. Este no era el juego. El juego era que ella volviera rogando. «No necesito su caridad, señor Vance, y no cederé la tierra». Silas finalmente se quitó el sombrero. El gesto fue una rendición. «Sé que no me va a creer, señora Reyes», dijo. Y por primera vez, su voz no era dura, sino melancólica. «No le he quitado la tierra. Su esposo, su difunto esposo, me la dio». La revelación cayó como un rayo. El ara sintió que el mundo se inclinaba. Eso es una mentira», tartamudeó. «No. Su esposo, Miguel, me debía dinero. Mucho. Por la fianza de un préstamo que nunca pudo pagar a la mina. Antes de irse, él me entregó la escritura. Como pago. Me pidió que no le dijera nada a usted, que le dijera que era suya,
para que no perdiera la esperanza. Me pidió también que si yo tomaba la tierra, cuidara de usted y su hija. Silas sacó de su chaqueta un papel doblado, amarillento y rasgado, envuelto en un cordón. El ara lo tomó con manos temblorosas. Era la escritura, que al reverso, con la letra de su Miguel, había una nota. Silas, cuida de ellas. Gracias por el trato. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. El ara se sintió abrumada, no por la traición, sino por la profundidad desesperada del amor de su marido. Miguel había negociado su última posesión para asegurar que su esposa e hija no murieran de hambre, y Silas, el temido terrateniente, había honrado esa promesa a diario, humillándose a sí mismo al no poder explicar su bondad. «El pan y la leche», dijo Silas casi susurrando, eran el pago que Miguel había acordado. Él no me pidió que le diera la tierra, me pidió que le diera el sustento, a cambio de que yo la trabajara. El ara miró al hombre que había considerado su verdugo. Su rostro ya no era duro, era el rostro de un hombre atrapado en una promesa de ultratumba. Usted me humilló», dijo el ara, y una lágrima se deslizó. Tenía que hacerlo. Tenía que lograr que se rindiera al trato, para poder seguir cumpliendo lo que prometí a un hombre moribundo. Si yo le hubiera dicho que la tierra era mía, usted se habría ido a la primera de cambio. Quería que se quedara. Quería que mi promesa se cumpliera. En ese momento la cabaña de el ara se abrió. Lena salió con los ojos soñolientos, frotándose los puños. Al ver al hombre imponente no lloró. Caminó directamente hacia él y le tendió un pequeño dibujo. Un sol amarillo mal hecho y dos figuras, ella y su madre. «Para el señor que trae el pan», dijo con total ternura infantil. Silas miró el dibujo y por primera vez en su rostro se dibujó algo que no era dureza ni cansancio. Era dolor y una luz de redención. El ara se quedó allí, sosteniendo la prueba del último acto de amor de su esposo, y mirando al terrateniente, que sostenía un dibujo infantil. Había juzgado la bondad por su envoltura, sin ver la verdad del sacrificio. Silas no era un villano, era un hombre de honor, cumpliendo una promesa dolorosa. Esa tarde se sentaron de nuevo en la mesa, esta vez sin pan ni leche, sino con la verdad. «¿Por qué no me dijo esto antes, señor Vance?», preguntó el ara con el corazón más ligero. La gente en este valle solo entiende el poder. Si yo hubiera dicho que un minero muerto me obligaba con un trato a alimentar a su familia, me habrían tomado por loco. Habría roto mi promesa. Era más fácil ser el villateniente callado que el buen samaritano vulnerable. Me habría quedado si me hubiera dicho la verdad. No, habrías sentido que debías ganarte esa comida con tu trabajo. Miguel no quería eso. Él quería que usted simplemente sobreviviera, ¿comprendieron? El silencio de Silas no había sido arrogancia, sino una armadura contra el juicio. El ara sintió un profundo respeto por ambos hombres, por Miguel, por su amor protector, y por Silas, por su honor inquebrantable. Silas no era el enemigo, era el guardián de un juramento. La injusticia que el ara creyó vivir era en realidad un velo que ocultaba una bondad incondicional. Aprendió que el verdadero valor de la ayuda no está en la manera en que se entrega, sino en la razón por la que se ofrece. La compasión puede adoptar formas ásperas, y la dignidad a veces debe doblegarse ante la necesidad, no por humillación, sino por un amor más grande. El ara se quedó en la cabaña. Silas siguió llevando pan y leche. Pero ahora no era una imposición, sino un cumplimiento compartido. Y en lugar de irse en silencio, se quedaba a arreglar algo en la cabaña, o a escuchar las risas de Lena. El terrateniente había encontrado un propósito más grande que su imperio de tierra. Años después, cuando Lena era una niña fuerte y juguetona, el ara ya no vivía de la caridad de Silas. Había aceptado su propuesta de trabajar para él como contable en el rancho. Un día, el ara estaba limpiando la vieja cabaña y encontró el dibujo de Lena, aquel que le había dado a Silas. Al reverso, con la caligrafía ruda del terrateniente, había una sola frase, que era su verdad y su lección. Hay promesas más importantes que el oro y un corazón más grande que cualquier latifundio.